Muy buenas noches de sábado. Bienvenidos a Más perdió en Cuba, una semana de sobresaltos que obviamente pues tenemos que analizar. El primero, la convocatoria adelantada de elecciones, 23 de julio. El segundo, el descarte o el medio descarte que hemos ido viendo de los pactos que ya no son tan importantes en las 6 comunidades en las que PP y Vox y PP pueden negociar acuerdos y no lo están haciendo. Parece que la doctrina de Alberto Núñez Feijóo es demorar, a ver si, aunque sea perdiendo en alguna convocatoria de pleno de investidura, alcanzar la fecha mágica, el 23 de julio, y luego a partir de ahí, pues si es menester, pactar con Vox. Supongo porque no descarta nada, Feijóo, le da igual entrar en un intercambio de cromos, Extremadura por Aragón, Valencia por no sé qué, o sentarse a unas negociaciones como las de Franco con Hitler en Endaya, con Vox. Así es que no se comprende bien cómo le dan igual las dos alternativas. Ya veremos cómo llega todo esto al momento que elige Alberto Núñez Feijóo, que es después del 23 de julio. En fin, de todo eso, de pronunciamientos, de lo mal que le va a la izquierda española, de algunos que hacen mutis por el forro. Digo forro porque lo de Calviño, intentar la presidencia del Banco Europeo de Inversiones a 26.000 al mes, libres de impuestos, no me parece un mal negocio. Sé que su marido se lo llevaba crudo, pero oiga lo de la señora Calviño. Ahora entiendo cómo dejó la dirección de no sé qué organismo, bueno, de la Comisión Europea, pero no sé qué dirección general era, por venir a hacer de ministra a España cobrando menos. No lo entendíamos algunos, ahora ya lo entendemos. Se trata de pasar un calvario para después conseguir eso, pues el Banco Europeo de Inversiones, donde no se conocen casos de gente que se herniase trabajando y donde se lo llevan crudo. ¡Buah! ¿De qué manera? Les presento ya a nuestra mesa esta noche. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Diputado del PP, viceportavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso y feliz autor de una novela que va a ver usted ahora y por lo menos en su portada, porque, bueno, tampoco es que nos haya traído ninguna para poderla leer. Así es que... ¿qué le parece? ¿Cuenta usted qué hace un político escribiendo novelas? ¿Qué hace un político escribiendo novelas, produciendo cine y siendo actor? La verdad es que me lo pregunto muchas veces, ¿no? Escribo novelas por terapia, por intentar desahogarme y porque realmente la actividad política es terrible y a veces las contradicciones no se entienden bien, salvo por esta vía de disipar las emociones a través de la escritura. Es un libro honesto, es un libro sobre la historia de 50 españoles a principios del siglo XIX y sobre todo la historia de una mujer que es la hija del cónsul de España en Trípoli, una mujer que probablemente reventó todos los usos y costumbres y tabúes que había en aquella época. Una mujer que se dio al poliamor, no voy a desvelar nada para que Irene Montero también se compre la novela, y que está basado en hechos reales, basado en la correspondencia que entonces se mantenía entre el consulado y el ministerio. Una mujer que llegó a vestirse de hombre para desaparecer, que vivió en un triángulo amoroso, vivía con su marido español y con un amante, vivían los tres. ¿Un politriángulo? Un politriángulo, un polipantriángulo. Entonces una cosa... se llama polígono. Polígono, sí, del poligonero. Era poligonera. Era poligonera, algo. Poligonera en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, 30 años de la historia de España, 50 años de 50 hombres perdidos a su suerte, de una corte que ya ni lo respetaban ni creían ellos. Felicidades por la iniciativa, demuestra a muchos que hay gente con inquietudes, que se dedica a la política, pero que las mantiene. Y sé que ha firmado muchos libros en la Feria del Libro. Sí, acabo de venir ahora. Si es que he dejado la feria y he venido aquí a la tertulia de la noche, estoy encantado. Bueno, sigo con las presentaciones. Don Raúl Ramírez, abogado, analista político y tantas las cosas. Y sobre todo ciudadano comprometido. Muy buenas noches a todos. Sobre todo que, pues, primero felicitar al compañero Mario por el libro, que me ha dado rabia no traerlo para que me lo firmes, pero quedamos emplazados a que lo hagamos. Sí, no esperes a que él te lo traiga. No, yo no espero, no. Al César lo que es de César y a don Mario lo que es don Mario. Y bueno, pues siendo muy breve la introducción, un recuerdo y un mensaje. El otro día me felicitaron en tu nombre un grupo de personas que seguían el canal. Y justo coincidió con la convocatoria de elecciones. Y entonces me acuerdo de la anécdota que me decías, me miró una señora de cierta edad. Que yo ya lo dije. Y dije, usted esto ya lo avisó.
Y le dije, yo hice, no, su compañero, entiendo que se dice. Ya lo hice, dice, ahora les toca a ustedes seguir hablando igual de claro. Y yo le dije, señora, nosotros siempre hemos hablado claro. Otra cosa es cuando no se quiere escuchar de manera clara. Entonces, de aquí te traslado la felicitación y el mensaje, no sé cómo y agradecer que nos sigan viendo con ese tiempo. Eran las 8:05, no se podían hacer según qué cosas porque había mesas abiertas, las Canarias, pero aquí, bueno, a la vista de esos resultados y de la participación, pues era obvio que Sánchez no podría continuar, y así fue, así pasó. Don Miguel Ángel Ferrero, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí de noche con vosotros. Analista político, abogado penalista y además antiguo cargo político del PSOE en Madrid. Eso es. Hoy nos tiene que alumbrar con su sapiencia porque hay algunas cosas que no se terminan de entender. Yo las he entendido todas, ¿eh? ¿Sí? Estaré de acuerdo o no, pero las he comprendido y las conocí al milímetro porque esto ya ha pasado. Luego os contaré. Bueno, No don José Luis Balbás, muy buenas noches, economista, verso suelto del Partido Socialista, aunque él dice que es socialdemócrata. Eso es lo que sigue siendo, pero en el pasado... Desde los tiempos de Miguel Ángel, ¿verdad? Sí era socialista y además de los que mandaban, ¿eh? Así es que con su ayuda también compondremos situación de lo que está pasando detrás de ese muro de la militancia del PSOE y de sus dirigentes. Los hay que quieren la refundación. Nicolás Redondo Terreros, por ejemplo. Los hay que quieren que les sirvan refugio en las listas. Caso de esta ministra a la que no le caben los trenes en los túneles, Raquel Sánchez. Esta es una de las que quiere. Y los hay que han dicho, no, yo lo dejo, yo me voy y ya está, y hasta aquí, tal día hará un año. Me ha sorprendido que lo haga, por ejemplo, no es en el PSOE, ya lo sé, Alberto Garzón. Yo pensaba que este lo daba todo por salir en la foto. Pues no, se ha retirado de la futurible lista de no se sabe cómo se llama, Movimiento Sumar o Movimiento 12 de octubre, yo no sé. Bueno, vamos a ponernos, quizás el análisis cronológico sea el FETEN. Vamos a ponernos en el minuto cero. El minuto cero es cuando, sorprendentemente para algunos, para otros no tanto, Sánchez de buena mañana, pasándose por el forro ese precepto constitucional de la deliberación en el Consejo, va y convoca. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. De las cosas formales, sensatas, los mecanismos, los resortes, el Estado, el papel del Gobierno en la guía del Estado, Sánchez ha aprendido muy poco. Ahora, de la maldad que traía, de los malos usos y prácticas, eso lo ha interiorizado en el Gobierno y al conjunto de los españoles no se nos puede pasar por alto. Por ejemplo, fíjense ustedes, el Consejo cuando delibera y decide reventar la legislatura y adelantar elecciones, podríamos considerar que se hace el harakiri, ¿no? Se hace, ¿no? Es el último acto. Y ya, fin. Luego queda en una fase, digamos, para atender emergencias. Vale. Y entonces, ¿dónde colocan ustedes que el último Consejo de Ministros aprobase el reparto de 440 millones a medios de comunicación para que le sigan haciendo la gracia a Pedro Sánchez? ¿Fue antes o después de hacerse el harakiri? Si fue, o a la vez, como dice la vez. Entonces, el decreto salió manchado de sangre. No lo sé, pero esto es la técnica Sánchez de confundir a los españoles y de arruinarlo todo. Hay que dejar claro, y ahora lo van a ver, cómo pues, los varones han echado pestes desde la noche electoral. Algunos siguen haciéndolo hoy, otros se han calmado y están en minorar la consecuencia de haber perdido el poder. Desde el minuto cero, incluso antes del resultado electoral sobre la mesa, echaban la culpa a Sánchez, al que consideran
un lastre que nos ha hundido. Ahí lo pueden leer, yo creo que es una expresión fiel de lo que tenemos sobre la mesa. Y algunos otros socialistas creen algo que vamos a ver ahora, y es que de nuevo Pedro Sánchez acaba de secuestrar a su partido, donde, por cierto, nadie le ha nombrado candidato a las elecciones generales. Tanto dar la matraca con lo de las primarias, pues, ya está, o no, que decía el gallego Rajoy. Vamos a ver qué dicen, qué piensan los socialistas de toda la vida y por qué echan la culpa a Sánchez. El malestar de los varones del PSOE es monumental. Los líderes socialistas culpan al presidente del hundimiento y del fracaso en sus territorios. Pedro Sánchez intenta pasar página cuanto antes y ese adelanto electoral no ha sentado nada bien en muchas de las comunidades en las que el PSOE ha perdido poder. La sensación en Aragón, Valencia, Madrid, La Rioja o Extremadura es de que el presidente del gobierno ha sido un auténtico lastre. Desde antes de la campaña electoral, muchos de ellos evidenciaron su discrepancia con Ferraz. En Aragón, Javier Lambán, que ha asumido la derrota tras 8 años en el gobierno, ha dejado la política al asegurar que el tsunami nacional ha pasado por encima de una buena gestión. Ximo Puig ha sido otro de los perjudicados por la estrategia del presidente. Desde su territorio aseguran que ha sido Sánchez quien les ha hundido, una sensación muy parecida a la que se vive en Madrid, que tienen claro que el 28M se votó contra el presidente del gobierno y no teniendo en cuenta la gestión de cada líder socialista. Un recelo que se vive también en comunidades como La Rioja, Andalucía o Baleares. Ejemplo de ello es el giro total de la derecha en Baleares, donde impide revalidar por tercera vez el gobierno de Armengol, o en Andalucía, con el fin del liderazgo de Espadas en Sevilla. El único que ha conseguido revalidar su mayoría absoluta ha sido Paje en Castilla-La Mancha. El líder castellano-manchego, que ha marcado bien las distancias y ha hecho una campaña muy crítica contra Sánchez, parece que ahora tampoco quiere quedarse callado. Asegura que Pedro Sánchez apuró hasta el martes por la tarde para llamarlo y felicitarle por revalidar el cargo. En cualquier caso, el adelanto electoral de Pedro Sánchez ha sentado como un vaso de agua fría entre los varones, que lo culpan de querer esquivar las críticas internas y lo acusan de solo pensar en sí mismo, lo que demuestra que el presidente del gobierno cada día está más solo. Bueno, algunos sí, otros tampoco, ya saben ustedes que el sentido crítico nunca brilló a gran altura en Ferraz. José Luis Balbás. Bueno, yo creo que la estrategia electoral extraña que ha puesto Pedro Sánchez, desde luego ha sido avalada por todo el grupo parlamentario del Congreso y del Senado el martes radicalmente. Y sí que es verdad que salen ahí un grupito de retirados, algunos que ya ni son ni del PSOE, ni pintan poquito, que dan opinión. Pero desde luego que en el Comité Federal Pedro Sánchez arrasa, no tengo ninguna duda. Entre otras cosas, que la estrategia que ha iniciado él de polarización y de tensión permanente, sustentada en las 6 televisiones, a las cuales ya ha soltado 440 millones preparados para el asunto, bueno, pues es una estrategia típica de la izquierda, pero muy radical para el resto de los ciudadanos, que se la están señalando como mala, ¿no? La segunda cosa que hace es estigmatizar a 11 millones de votos. Es decir, que el PP, que yo creo que tendrá unos 7,5 millones de votos al menos en las generales, depende del tipo de participación como sea, y Vox, que tendrá otros 4 millones, son 11,5 millones de españoles que les empieza a llamar derecha extrema, extrema derecha, unas tonterías imitadores de los que ya no se someten Capitolio a nada de lo que está siendo Europa. Es decir, el próximo grupo que va a sustituir como número 2 al Grupo Socialista Europeo, sin ninguna duda tengo yo ya, que va a ser los conservadores que él llama de extrema derecha, que son la derecha patriótica. Pues va a ganar Italia, va a ganar Francia, en España quedará el tercero, Suecia, Holanda, Austria, que haya un nuevo grupo que tiene el 22%, que se llama Partido Agrícola solo, o sea, y que es exactamente de esa ideología. Suecia, donde tienen el 22%, Finlandia, donde tienen el 23%, o sea, ¿qué me estás diciendo? Checoslovaquia también tiene, pero el que tiene muchísimo es Hungría, que tiene por el 56%, por el 60%, y Polonia, que es muy grande, es casi como España, tiene pues ahí, no sé, el 55%, cuando menos. O sea, decir tonterías
y tratar de estigmatizar a la gente, a 11,5 millones de españoles, es una barbaridad. La estigmatización es una barbaridad y le descalifica al propio Pedro Sánchez esta estrategia, ¿no? Y el tercer asunto, que no es pequeño, es la fecha. O sea, el 23 de julio. O sea, que es una cosa que en Andalucía está prohibido totalmente, pero ya 1 de julio también. O sea, esto es el 23, que es la última semana, en el Puente de Santiago. O sea, es una bueno, cosa... tú sabes por qué, cuéntalo. Sí, hombre, lo que lo busca sé de es sobra. participación baja. Lo sé de sobra, lo cual va a, que ya lo está, estirando del voto por correos, pero claro, del voto por correos tendrán que controlarle, no solo con el DNI, que ahora quieren decir que no en la segunda votación. Es decir, que en la votación definitiva, por supuesto que tiene que ser con DNI, y yo creo que habrá que hacer otra cosa, dado las dudas que ha habido sobre la legalidad de los votos. Claro, teniendo director general de correos a Juanma Serrano, que era la mano derecha de Pedro Sánchez, oye, esto es un país democrático y serio, y que tiene que ser transparente. Tiene que haber algún tipo de control sobre las 65.000 urnas, que es muy sencillo decir el presidente y darle libertad de cada una de las 65.000 mesas electorales, que se vote todo a la vez, pero el escrutinio le hagan separado de los votos por correo, especialmente si exceden del 1,5 o del 2%, porque es la única manera de quererse y no generar un lío auténtico en las elecciones. Y es muy facilito. Solamente van a venir por urna normalmente entre 10 y 20 votos, 25 es rarísimo que haya, pues se cuentan aparte, y si no, y si si la función matemática de la campana de Gauss da mucha dispersión sobre esa urna, pues es que ha habido lío, ¿eh? ¿Entiendes? Es decir, que en una urna del barrio de Salamanca, de las que sale el 55% del PP y el PSOE el 12%, pues no me diga usted que lo va a cambiar en 12 urnas, ¿me entiendes? Y es muy sencillo, y yo creo que tiene libertad el presidente para hacerlo. O sea, no tiene que decírselo él, nadie. Entonces se coge los 500 votos que vienen de una urna de 750, que es la media de las grandes, y aquí se van a quedar 20 o 14 y se miran, ¿me entiendes? Si aparecen todas PSOE, algo ha pasado raro. Si aparecen muchas PP, pues bueno, pues también. O sea, depende de la media que dé. Pero eso, hecho sobre una muestra, aunque solo sea del 10% de las 65.000 mesas, matemáticamente veremos si hay o no hay pucherazo. Porque otra cosa no se va a controlar si no hay custodia del voto. Bueno, la cuestión es muy sencilla. Y es que ustedes piden en correos el voto, enseñan el DNI y dicen que se lo manden a casa. Normalmente es lo que la gente hace. El cartero lleva 20 sobres con la documentación para llevárselos a casa. Le dan un palo por la calle, lo tiran de la moto. Esto ha pasado 5 veces en Melilla, ¿eh? Y alguien se queda esos sobres. Vale. Y entonces el que lleva esos sobres a la oficina conforme, mira, ya he votado, a ese no le vamos a pedir el DNI. No vamos a pedir si es el que pidió la documentación. Eso es lo que de verdad nos dice la Junta Electoral Central. Es que este país tiene un problema, que son las estructuras de los que gobiernan el Estado. Cobran, pero no trabajan. No deciden, no vigilan, no mejoran, y así estamos, como en tiempos de los pucherazos en la restauración. Claro. Y nos sacarán de primera y nos llevarán a tercera división, si seguimos consintiendo estar en manos de unos fiscales que no persiguen a nadie, ni si compra votos, ni si los compra con droga, ni si los compra con... Les da igual. Unas juntas electorales que... ¡Uy! ¡Qué vagancia! ¡Qué galvana tengo! Deja. Que vayan sin carné. ¿Qué más da? Así estamos. Y así nos va. Pausa para la publicidad. Sánchez y la convocatoria anticipada. Motivos y razones. Bueno, en primer lugar, César o nada. Pedro Sánchez desde hace tiempo había apostado por hundir al Partido Socialista Obrero Español. Y a la vez que hundía al Partido Socialista Obrero Español, estaba hundiendo este país. Esto era la crónica de una muerte anunciada. Y él sabía o que ganaba o que perdía absolutamente todo. El resultado de las elecciones del pasado domingo consagra una forma de hacer política que, desde luego, ha llevado al Partido Socialista al rincón de la historia. Yo no sé quién va a ser la persona dentro del Partido Socialista que rescate a ese
socialismo actual y lo recupere y lo restituya ese socialismo programático y pragmático que había en los años 80 y 90 con los problemas que había entonces, pero era radicalmente diferente. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez entonces? Pues a la vista de que los resultados han sido absolutamente lamentables para el Partido Socialista, tenía que adelantar todos los tiempos, tenía que precipitar los acontecimientos políticos. Él sabe que es el fin de un ciclo político y a partir de ahí convoca. Y convoca donde no se ha convocado nunca, en el mes de julio. Ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, para frenar la sangría interna, porque daos cuenta que ahora mismo todos los altos cargos, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, consejeros, directores generales, presidentes de entidades públicas, presidentes de sociedades mercantiles, presidentes de fundaciones, subdirectores, secretarios generales técnicos, se van a la calle. 5.000 tíos. Se quedan todos fuera, que son prescriptores, esos que pegan carteles. Es decir, esos que no van a pegar ni un solo cartel la noche electoral. Porque además todos buscan un responsable. Mientras Pedro Sánchez busca responsables externos, el resto, que son más sensatos, pero han sido más mentirosos e hipócritas porque no se han revelado internamente, saben que el verdadero responsable es Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué pasa? Por una parte, no se va a encontrar a nadie que lo apoye. Por lo tanto, como no se iba a encontrar a nadie que lo apoyara en 6 meses, ha intentado precipitar los acontecimientos en el calor todavía de esta confusión inicial que hay. En segundo lugar, todos sabemos que el día 9, creo, es decir, dentro de 8 días, 7 días, se produce el día final para la presentación de coaliciones. Por lo tanto, sabe que dentro de ese régimen asambleario de organización o desorganización, de desgobierno interno que tiene Sumar y que tiene Unidas Podemos, seguramente no lleguen a ningún acuerdo. Unidas Podemos sencillamente tiene una metástasis de inteligencia absoluta, porque han demostrado que son la nulidad más absoluta, y yo le dedicaba en Libertad Digital mi último artículo a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es sencillamente la nada más absoluta. No busquemos muchas Yolandas Díaz en Yolanda Díaz, porque no hay ninguna Yolanda Díaz. Yo creo que en eso Yolanda hasta Díaz. le conviene a Pedro Sánchez. Ahí está, le puede convenir. ¿Por qué? Porque todavía tiene un motor de arrastre de voto, del voto tradicional, del voto constitucionario del Partido Socialista Obrero Español. Y en tercer lugar, porque quería cogernos a la derecha en un renuncio, en el renuncio de los acuerdos y las negociaciones. Y ahí lo que reclamo, desde luego dentro de mi partido lo hago, y lo reclamo a Vox también, que seamos prudentes, que no cometamos errores, que ya hemos cometido algún error de, en fin, de pronunciamiento, de declaración, porque si mantenemos bien los tiempos, yo estoy convencido que vamos a mantener la presión, y pido una cosa. El mes de julio sé que todo el mundo tiene ganas de irse de vacaciones, pero que no se quede nadie en casa y que todo el mundo vote. Vote presencialmente o vote por correo, pero que todo el mundo vote. Faltan 6 semanas para consumar el cambio de ciclo político. Hemos empezado a hacerlo y las urnas han hablado. Por favor, no entremos en la apatía, no entremos en la indolencia, no arrastremos los pies, no entremos en el juego temerario de Pedro Sánchez. Y en este sentido hay una facilidad que algunos desconocen, que es que uno puede pedir que le envíen los documentos para votar a esa oficina de correos o a ese hotel del lugar donde vaya a veranear, lo cual a algunos les simplifica la historia. El ánimo es que no caiga la participación, como el ladino ha estado buscando con esta convocatoria, y le ha dado igual que alguno, pues a lo mejor hasta le dé un síncope haciendo cola para votar el 23 de julio. Don Raúl. Bueno, pues yo voy a arrancar el argumentario con una cosa que decía Mario, ¿no? A mí lo que ya haga el señor Sánchez me preocupa muy poco. Ahora es el momento de los españoles. Y no solo, cuando hablo de españoles no hablo de los votantes del PP, de Vox, sino hablo de los españoles en general, partidos socialistas incluidos. Porque como bien ha quedado claro ante estos años y estos días, el sanchismo es una corriente que domina y acapara el Partido Socialista, como decía el compañero Balbás, pero que tenemos que entender que no debería ser ni lo que fue el Partido Socialista ni el futuro Partido Socialista. Mira, hay una cosa, el otro día hablaban de Sánchez con un matiz muy concreto, es decir, Sánchez es el rey de la táctica, pero es el auténtico energúmeno de la estrategia, porque solo tiene una, que es sobrevivir a costa de lo que sea. Recordemos que este señor toma el control de España, por desgracia, por una moción de censura que podríamos criticarnos mucho, no precisamente por sus buenos haceres, sino por malos haceres igual de otro, y toda su estrategia ha sido mantenerse a toda costa. Es un hombre de muy buena táctica, reconozco, es capaz de accionar, como he demostrado, y driblar muy rápido, pero no tiene visión de juego, no sabe dónde quiere ir. Sabe dónde quiere ir él, pero es incapaz de llevar un país. Y es uno de los puntos que también corre en su contra. ¿Por qué? Porque Europa no se fía de Sánchez. No se fía de Sánchez, porque sabe que no tiene ninguna estrategia más allá de su mantenimiento. Otro de los puntos que tenemos que tener muy claro es, aquí no se está decidiendo quién va a gobernar España.
Aquí lo que hay que decidir ahora es cómo evitamos que España siga por el camino, la senda del odio, de la confrontación y de la destrucción interna en que este señor nos ha metido. El llamamiento al voto no es al votante de Vox ni del PP, es a toda la ciudadanía. La ciudadanía tiene que manifestarse, tiene que utilizar el conducto común, que es el único conducto que Sánchez ya no tiene. Antes hablabais de los 5.000 funcionarios que pueden girar. Yo para mí esto lo llamo el efecto girasol, se produce muy habitualmente. Cuando aparece el ocaso del poder y hay luces que indican un cambio de tendencia y son claras, ese aparato funcionario empieza a girar como los girasoles y se produce un ostracismo. El señor Sánchez, reconozco su táctica, tenía 3 problemas. Primero, me van a abrir el melón de la sucesión interna, el daño ha sido tremendo y la mejor forma de evitarlo es cortar. Segundo, el hastío del votante. Estos 6 meses prolongados con unos pactos de gobierno municipal y autonómico entre 2 partidos que han arrasado en las elecciones, le aún le debilita más. Y tercero, que es el más importante, las instituciones puestas conmigo a dedo me abandonan. Es el Robinson Crusoe que se queda solo en la isla. Eso... Y perdón, y con esto acabo, y la mejor fórmula de evitar esto es dar un paso adelante a costa de la salvaguarda personal. El señor Sánchez tiene claro que va a perder las elecciones. Ojo, solo las perderá si vamos todos a votar. El señor Sánchez sabe que tiene que meter la política de clichés, sacar los Doberman otra vez a pasear, hablar de los posibles pactos viables o no viables, meter miedo, meter porquería en la sociedad española, que es lo que ha hecho en los últimos años de su vida e inicio de su carrera profesional. Y tercero, sabe que no tiene más que una opción, que susto o muerte. Él, el Partido Socialista, está muerto si el sanchismo no triunfa y el gobierno de España está fuera. Por tanto, yo creo que hay que preocuparse menos de lo que diga ya el señor Sánchez y preocupémonos mucho de no alcanzar a cabo como empecé. El victimismo es grave, pero el triunfalismo ahora es peligrosísimo. Y hay que ir a votar como si nos fuera en ello el gobierno, porque nos va el gobierno en ello. Sánchez está donde está porque ha querido estar donde está. Porque cualquier Iván Redondo le hubiera dicho lo que tenía que hacer, romper con Unidas Podemos, cambiar algunas leyes, ajustarse, portarse bien hasta diciembre y otro gallo cantaría. Don Miguel Ángel Ferrero. Bueno, no hay críticas, como decís antes, no hay críticas en el Partido Socialista, no hay críticas internas, porque es que no hay PSOE. Ya no existe el PSOE, pero no existe no desde hoy, no existe desde el año 2016, en el que se plantea en un comité federal una serie de cambios. Los cambios no se normaron, no hay unas normas que cambiaran dentro del PSOE y por eso el PSOE dejó de existir. No. Los cambios han sido simplemente que no se ha llevado a efecto la democracia dentro del Partido Socialista. Por ejemplo, mirad, cuando en el 2016 Sánchez dice que va a haber primarias y hace un partido más fuerte con las primarias, lo hace, pero acto continuo crea unos filtros para elegir lo que ya está elegido, es decir, para filtrar los que no son amigos. Eso es lo primero que hace. Eso es lo primero que hace cuando llega al poder. Y luego, paso a paso, va deshaciendo todo lo que ha dicho. Tenéis que recordar, y es bueno recordar las cosas porque si no, no sabemos dónde estamos. Tenéis que recordar que en el 2016 se dice, hay que hacer listas cremallera. ¿Lo recordáis? Era una de las máximas del sanchismo cuando llegó a la Secretaría General. Bueno, la primera ejecutiva que hace en el 2016, cuando vuelve de su viaje por España, la primera ejecutiva que hace, el 40% son mujeres y el 60% hombres. Listas cremallera, 0. Las cabezas de lista a los senadores, al Senado, el 39% mujeres, el resto hombres. Esto es la realidad, mientras que la ficción es lo que se cuenta, lo que se dice a todos los españoles. Somos muy feministas, pero luego a la hora de la verdad hago lo que me da la gana. Dijo también que la comisión ejecutiva iba a tener igual fuerza entre hombres y mujeres. Pongo el ejemplo del feminismo porque yo creo que casa muy bien con lo que es el sanchismo. 18 hombres, 7 mujeres en los puestos de control, en los puestos, las áreas, lo que importa en una ejecutiva. 18, 7 mujeres. De 18 personas, 7 mujeres. Esta es la realidad de lo que ha sido el sanchismo con un ejemplo. Digo una cosa, pero hago exactamente
toda la Vete contraria. a su equipo de gobierno en Moncloa, que tiene 8 hombres y 2 mujeres, pero es que eso es de hoy. Es decir, no hace falta remontarse a las acciones de este señor, es que lo ha hecho toda su vida. Si en algo es Siempre. consistente, es en la mentira. Siempre. Y entonces entramos en este momento, que es el momento de la radicalidad. Y decimos, bueno, pues ¿cómo construimos, cómo establecemos una estructura para continuar? El miedo. Y el miedo va a ser la nota primordial, va a ser el discurso fundamental del Partido Socialista. Lo vemos en los vídeos, lo estamos viendo en todas partes. ¿Por qué? Pues porque si es que no se debería llamar ni siquiera Partido Socialista. El partido de Sánchez, el partido sanchista, en el que elige a los candidatos, en el que elige a todo el mundo y en el que no le hace la pelota, no continúa. Por ejemplo, Antonio Miguel Carmona. Antonio Miguel Carmona sacó el mejor resultado en Madrid para ser senador. El mejor en elecciones primarias. Ni siquiera fue en las listas. Ni siquiera fue en la lista. Digo por poner un ejemplo de alguien conocido, ¿no? Pero hay muchos más. Este ha sido la tónica dentro del Partido Socialista. Entonces el Partido Socialista es suyo, es de Sánchez. Y Sánchez va a hacer todo lo que pueda por mantener el poder. Y va a seguir en el poder dentro del Partido Socialista y esperemos porque posiblemente, aunque pierda estas elecciones, se presente a las siguientes. No, eso de que Sánchez se marcha, yo no sé cómo hay alguien que se puede creer esas cosas, que no se va. Luego hablamos de eso, que hay algunos signos de que pudiera ser. Luego hablamos de eso. Antes que eso, vamos con las explicaciones. Ha pasado lo que ha pasado, mire usted, y hay que darse pues, unas explicaciones públicas. Y entonces sale, fíjense bien cómo aplauden a rabiar todos los fósforos que tiene en el Congreso y en el Senado. Oiga, aparece el Partido Comunista Chino, pero incluso con más entusiasmo. Los hay que se les caen hasta los anillos de aplaudir. Lo importante son las palabras de Sánchez, luego les cuento, vamos a escucharlas. Que al PSOE solo le interesa pasar página, evitar la autocrítica y olvidar la derrota electoral del domingo es una realidad. Esta mañana Sánchez ha sido recibido con aplausos en el Congreso por diputados y senadores socialistas. En la reunión, en vez de hacer autocrítica ante la pérdida de poder territorial, el presidente ha elevado el tono. No ha dudado en sacar pecho, defender el adelanto electoral del 23J y cargar, como siempre, contra la oposición. Y es que tomé la decisión con mi conciencia. Porque ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto. Y lejos de recordar el hundimiento y la gran derrota del domingo, los socialistas parece que solo saben atacar a la derecha y han llegado a equiparar a PP y Vox. Que derogar para el Partido Popular y para Vox significa destruir todo, desmantelar todo lo conquistado. Compañeros y compañeras, que la derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas. Pero Sánchez no se ha quedado corto y ha insinuado que si PP y Vox pierden, lo acusarán de pucherazo y alentarán un asalto al Capitolio como sus maestros de Estados Unidos. Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio. Y mientras el líder del PSOE decía tales barbaridades, sus diputados y senadores aplaudían con fervor a pesar de las críticas que asoman en Ferraz por su estrategia. Lo cierto es que el ánimo del PSOE está bajo, pero todo indica que Sánchez está planteando una campaña de dura confrontación con la oposición. Lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra. Lo que toca es aclarar las cosas y saber qué es lo que queremos como sociedad. Pero parece que al presidente se le olvida que fue la sociedad quien habló el 28M y fue el PSOE quien perdió 6 de los 9 gobiernos autonómicos que lideraba y 15 de las 22 capitales de provincia donde gobernaba, entre ellas Sevilla. Dice que fue tan injusto, tan inmerecido el castigo sufrido. ¿Qué pasa? ¿Que los españoles tienen la culpa de que os hayan arrinconado y os echen casi al mar? ¿No serán tus políticas las que tienen algo que ver con eso? La sedición, la malversación, la ley del solo sí es sí, la ley de la vivienda, en fin, blanquear a los etarras, llevar listas con sanguinarios tíos de Bildu. Bueno, si es que podemos estarnos la noche entera, Pedro Sánchez. Pero de verdad te habías creído lo que te decía Tezanos. Pero alma de cántaro, pero sí era evidente que te estrellabas, era evidente. ¿Y a qué viene esto de señalar y decir nos acusarán de pucherazo? ¿Sabes algo que no sabemos nosotros?
Ya lo otro de ya están sugerir acusados. que alguien vaya a saltar como los trumpistas, no sé qué sería el equivalente, pues el Congreso tal vez, ¿no? Por el Capitolio. ¿Eso a qué viene? Bueno, viene la derecha y nos nos comerán vivos. No, esto es otro error estratégico, como dice Balbás. Eso no te va a funcionar. No te tiene miedo nadie. Asco es otra cosa. Si abrimos la lista del asco, amigo, ahí seguramente sacas un buen resultado. Pero miedo no le das a nadie. Estamos hasta la coronilla. Balbás. Es que el objetivo estratégico de él no es el objetivo estratégico y categórico del 60 o 70% de los españoles ya, que lo que queremos es un cambio de gobierno a un gobierno eficiente en toda España, que no, vía deuda, que le ha metido 340.000 millones, nos está poniendo en riesgo el estado de bienestar y la sostenibilidad del Estado, porque somos el último en empleo. Aparte del cuento que esta cuente, en renta per cápita estamos en el menos 2% respecto al 19 del día que él entró. Menos 2% de renta per cápita media en España. Madrid está un poco por encima ya de la media, pero la media de España es un menos 2 de PIB, con lo que supone... Estamos hablando de 3 años y pico después ya, ¿sabes? Es una barbaridad. Entonces, el cambio, el objetivo estratégico de la mayoría de los españoles es que cambie este gobierno a un gobierno eficiente, no ese nivel de 23 ministros que tiene, que la mitad no saben hacerlo con un canuto. Incluso hay alguno que sin canuto tampoco sabe hacer lo que le mandan a hacer. Entonces, claro, no podemos tener en transportes la que tenemos, que ni la conoce nadie, ni sabe lo que hace. Y tiene 18.000 euros de presupuesto. 18.000 millones. 18.000 millones. 18.000 millones de presupuesto tiene la tía. Y es que, claro, así estamos. El de pensiones, yo creo que no sabe nada. El José Luis se da una importancia como que no sé qué. Tenemos un lío con la seguridad social y con las pensiones, sobre todo con las contributivas, porque no son que las crea el gobierno, no. Las debe a los que hemos cotizado, ¿entiendes? Las debe. No es que no la suba, y además hay bastante efecto de Ponti en eso, es decir, de estafilla, o sea, que no se le da el dinero y tal. Pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que necesitamos un gobierno eficiente que remonte el país, que internacionalmente empezamos a ser algo, porque claro, con el lío de Marruecos que nos ha metido, nos ha dejado sin un aliado nuestro de siempre, incluso en gas y petróleo, que era Argelia, que encima es el primer ejército de toda África. O sea, y además el que más aliados tiene, quien no tiene ningún aliado en África, es Marruecos. Y entonces, claro, quedarnos en el medio como tontos, ¿cuál es la razón? No la ha dado él. Es ilegal la carta que ha hecho, no es ilegal, es una carta, pero no tiene ninguna trascendencia jurídica, solamente la tiene política, porque es una resolución del 97% de Naciones Unidas, y ya está, y es referéndum y es lo que pone. No le reconoce nadie ni la zona marítima a Marruecos, no se lo reconoce nadie en el mundo hoy, porque el 97% y España solamente somos potencia administradora, es administradora, ahora ya ni administradora. Desde cuando Franco se estaba muriendo, que son 47 años, nos ha dejado colgado en todo el tema del petróleo, que ahora se le está pasando a Italia, y España no puede tener con un gobierno que haga estas ineficiencias y sobre todo esta desconfianza de todo el mundo económico y también internacional. Garcés, él no asume ninguna crítica, la autocrítica no sabe ni lo que es, él no ha sido lastre de nadie, es la injusticia del votante. Bueno, él representa la rémora zoológica. Es una rémora en el sentido más puro para el Partido Socialista Obrero Español y para este país. Voy a empezar por la escenografía el otro día en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Ese día, la mayor parte de los diputados y senadores del Partido Socialista ya estaban cesados. Yo no sé cómo utiliza una sala del Congreso de los Diputados, por cierto, con los logos del Partido Socialista Obrero Español en todas las pantallas, porque eso no lo había visto yo en mi vida. Y eso es un ejemplo más de toma de control de las instituciones, estando en primera fila, y es amiga mía, pero lo siento decirlo, Meritxell, creo que te has equivocado. No puedes permitir un acto político porque estaban ya desconvocados los grupos parlamentarios. Solo quedamos los diputados que formamos parte de la Diputación Permanente. Y esos son 20, y ahí estaban todos los diputados y senadores. En segundo lugar, ¿qué es lo que pretende hacer Sánchez? Sánchez es un jugador, con ciertas psicopatías, pero es un jugador. No quiero entrar en el nivel ese, podríamos entrar ya en otro nivel ya, desde luego no soy experto en este tipo de tareas, ¿no?
A partir de ahí, él puede hacer dos cosas. Lo contabas muy bien, Miguel Ángel. Él va a jugar a ganar, porque él siempre juega a ganar. Sabe que no va a ganar, pero juega a ganar. Lo va a intentar durante estas 7 semanas. Pero yo creo que ha perdido la perspectiva. Como diría Cela, ha perdido completamente la perspectiva del juego, del escenario político y hasta de los motivos de crítica política a la derecha española. Ya no hay quien se lo crea. Es que ya no cuela. O sea, la teoría del Doberman, la teoría de convertir a la derecha en una especie de vil metal que busca no sé qué a favor de las clases altas frente a las clases bajas, no se lo cree absolutamente nadie. Porque esta victoria electoral ha sido una victoria también de la clase media y de la clase baja que ha votado en todos los distritos de Madrid y en todos los pueblos de España. Esa es la realidad, por lo tanto, que lo tenga claro, que no han votado los ricos, han votado todos. Y a partir de ahí, yo creo que hay dos escenarios posibles por valorarlos y yo cada uno que opte por cualquiera de ellos. Él no va a ganar las elecciones. Primero, ¿se presenta o no se presenta? Yo estoy convencido que se presenta. Hay quien lo duda. Hay quien lo duda y además os diré por qué. Porque incluso hay ciertos movimientos, incluso se piensa que con la renovación de la Secretaría General de la OTAN ya sería cojonudo, perdonadme la expresión, que el mismo que negó que fuera un Ministerio de Defensa, ahora se presentara al Secretario General de la OTAN. Ya sería, y le saliera. Y le saliera. Y tiene algún elemento en su favor. Y tiene algún elemento en su favor. Pero bueno, ya hay movimientos. O sea, ya sería maravilloso porque el tío es capaz de hacerlo, ¿no? Pero vamos a imaginar que pierde. Putin encantado, abriría todo el champán de Crimea. No, el vodka, se lo tomarían ahí en la alfombra, en la chimenea. Esto estaría como alguno que se lo tomaba con él, pero no voy a contar eso. A partir de ahí, ¿qué puede ocurrir? Que pierda las elecciones y que comience un proceso de constitución del poder político en torno a la derecha española, donde va a haber ciertas tensiones, donde a todo el mundo se nos va a exigir estar a la altura de las circunstancias, tanto al Partido Popular como a Vox, y comienza a haber movimientos de presión social, fundamentalmente en Cataluña, en el País Vasco y movimientos sociales en el resto de España. Él se va a presentar como un líder pacificador. Él quiere reinar después de muerto. Él es, en el fondo, el protagonista, el antihéroe de un drama shakespeariano. Porque él se lo ha planteado como se lo planteó Pablo Iglesias en su momento. Él vendrá a decir, pirómano. Es un pirómano, bueno, sí, bueno, podríamos hablar de muchas. Pero él lo que va a decir, con este nuevo gobierno hay tensión social, conmigo no había ninguna tensión social. Que le quede claro a todo el mundo, no había tensión social por la vía de la sumisión, la claudicación y la rendición. Esa es la realidad. Por lo tanto, este país tiene que estar, y lo decía muy bien Raúl, a la altura de las circunstancias. Tenemos que saber dónde estamos dentro de 7 semanas votando. Y tenemos que saber que cuando constituyamos un nuevo gobierno, no tengamos miedo, que no nos infiltren el miedo que nos quiere penetrar la izquierda, porque quieren que hasta el tuétano lo tengamos lleno de miedo. Este país no merece vivir en el miedo, no merece vivir abatido, no merece vivir bajo la presión de una izquierda que ha perdido el norte y vuelvo a repetir. Busco un socialista en este país, y casi es una especie de proclama ya heroica, que salve al Partido Socialista del rincón donde lo ha metido Pedro Sánchez. Miguel Ángel, pues pareces Diógenes, Mario Garcés, pareces a Diógenes con la bombilla, no lo vas a encontrar. No, ya no, hasta ahora no. Es difícil, Mario, pero cogiéndolo por el final, por lo que decías, yo me quedo en la parte de qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Para yo saber qué va a hacer Sánchez, y la mayoría nos lo preguntamos, para yo saberlo, hago un argumento que es muy sencillo. Si yo quisiera saber lo que va a hacer cualquier otro político, lo que vas a hacer tú, pensaría, bueno, esta persona piensa en sus intereses, piensa en los intereses de su partido, piensa en los intereses de España, piensa... Entonces intentaría pensar qué puede llegar a pensar él. Pero en Sánchez es muy fácil, es extremadamente sencillo. ¿Qué le viene bien a Sánchez? Nada más, lo demás sobra todo. ¿Qué le viene bien a él? ¿A él le viene bien dejarlo ahora? No le viene bien porque él, como tú bien dices, quiere reinar después de haber muerto. Y eso es la clave de todo esto. ¿Él va a intentar ir a la OTAN? Sí, posiblemente. Pero primero tiene que controlar el Partido Socialista, porque va con sus genes. El Partido Sanchista, porque tiene que seguir controlándolo, porque es lo que él ha venido a hacer. Mira, yo quiero solo, sin extenderme, Xavier, pero quiero contar una cosa, porque lo que ha pasado ahora en España es lo que pasó en el 2016 en el Comité Federal. En el Comité Federal él ha perdido 2 elecciones, recordémoslo, llevando al Partido Socialista al extremo del 22%, a 84 diputados más el de Nueva Canarias, habiendo caído estrepitosamente. Por cierto, fue presidente del gobierno con 84 diputados, que parece que somos muy líderes, pero en fin. Bueno, pues habiéndolo llevado ahí,
lógicamente cualquier líder político estaría pensando en cómo dimitir sin que, en fin, sin que se le vea mucho. Cualquiera de nosotros lo pensaría así. Sin embargo, se sacó de la chistera el cambiar el Comité Federal y decir, no, voy a hacer un Congreso Express para que me elijáis como candidato durante 4 años y como secretario general durante 4 años y como caudillo de todo esto durante 4 años. Ese fue el Comité Federal y, sin embargo, en la cabeza de todos los que estáis aquí, en la cabeza de todos los españoles se le quitó porque no quería abstenerse con Rajoy. Es mentira, de toda mentira. Eso es falso de toda falsedad. La realidad era que podía abstenerse contra Rajoy, que podía convocar unas terceras o que podía hacer un pacto Frankenstein. Estaba en lo tercero. Estaba en el pacto. Y si no podía lo tercero, abstención, que se lo dijo a Felipe González y lo contó Felipe. Y en el último de los casos, terceras elecciones. No quería ni muerto terceras elecciones porque había un sorpaso, recordad. Y sin embargo se ha quedado ese mensaje España. Con esto lo que quiero decir es que se ha vuelto a repetir lo mismo, convoca elecciones para no tener que dar carta, para no tener que explicar mi responsabilidad, eso es lo primero. Y lo segundo, convoco elecciones para que nadie de los que están por debajo de mí puedan pedirme que me vaya y que me vaya a otro sitio. Eso ya pasó, y termino, eso ya pasó en el Comité Federal a nivel interno, pero a nivel interno tiene mucha importancia, porque a nivel interno significa ser el candidato a presidente del gobierno, por tanto tiene cierta importancia. Pausa para la publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Por cierto, si el programa os está gustando, mandadme un SMS al 28088 y por menos de lo que os costaría invitarme a mí a un café, por 1,20 €, pues nos estaréis echando una mano, porque ya contábamos antes aquí de los 440 millones que reparte Sánchez para ungüentar a las cadenas de televisión. Le hemos prometido a un contertulio que el primer millón que llegue aquí se lo va a llevar él. Cero, pero cero histórico. Con Rajoy, cero. Con Zapatero, cero. Es un clásico. Si eres independiente no recibes. Es la cosa. Por eso es por lo que les pedimos ayuda. Pausa para la publicidad. ¿Qué cara tiene el tío? Son los electores, que son injustos, muy injustos. Acabemos con ellos. Venga, comprémosles el voto. No sé lo que sugiere. Raúl Ramírez. Pues hombre, sugiere muchas cosas. Estaba haciendo mi compañero, me lo ha dicho ahora muy bien, yo no sé lo que va a hacer Sánchez. Dice, es que yo os voy a decir una cosa, ¿no? Es que a mí ya me da igual lo que haga Sánchez. A mí lo que me preocupa es lo que tenemos que hacer los españoles, ¿no? Porque muchas veces escuchando estos debates, y espero que en casa no esté ocurriendo esta noche esto, parece que quien tiene que decidir, por lo menos de momento en España, que es el sufragio universal, los ciudadanos, no pintamos nada. Y el señor Sánchez está, porque hace una semanita le hemos dicho mayoritariamente, no sé cómo la llamó, o la reaccionaria, o la azul, no sé cómo lo empezaron a inventar, es que ahora vino del señor Chimo, le hemos dicho, señor Sánchez, como tú bien decías, se ha equivocado. No le queremos aquí, no nos gustan sus políticas y queremos un cambio. Esto es lo que se ha dicho mayoritariamente en España y ahí es donde tenemos que trabajar. Antes decía Mario, y hablamos al principio del programa, ahora es el momento de no ponerse de perfil, ya es el momento de retratarse. Yo entiendo que todos los partidos, incluido el PSOE, unos tengan que refundarse, otros que reoriginarse, unos que reliderarse, pero mayoritariamente lo que tenemos es un fondo común y decía que es quitar a Sánchez del medio. Porque eso es un encargo que ya tenemos de sufragio universal. O sea, no estamos hablando aquí de lo que opine yo, de lo que opine Balbás, de lo que opine Mario. No, no. Todos hemos recibido ese mensaje. Este señor fuera. Y este señor, y ahora entronco con él, está jugando como buen jugador que es a ir en contra de la voluntad popular. No se nos olvide ninguno de los demócratas, y si somos, que una cosa es ser demócrata y otra es dictatorzuelo venezolano. Esto que hemos visto, esta puesta en escena con los palmeros, es al mayor estilo dictador venezolano. Esto es impropio de un presidente de una democracia europea, absolutamente impropio. Él se está retratando. Si Sánchez tiene... el narcisismo de Sánchez es mucho más grande que su altura balocentística, que por cierto creo que era floja, ¿no? Su altura física quizá era mayor. Ese narcisismo le lleva a tomar las decisiones que toma. Me parecería una pérdida de oportunidad de inteligencia emocional de este país el que no entrásemos a esa trampa. Mira, el mensaje de con un tonto nunca bajes a la pelea al barro, porque el barro te va a ganar por goleada y por experiencia, es a lo que nos va a llevar. No estoy llamando tonto, señor Sánchez.
Yo tengo un respeto profundo a los tontos. Bueno, Y perdona, y le voy a terminar una cosa. Quería terminar con eso, porque no era esto. Solamente un mensaje. Estamos hablando del miedo, que va a ser el acicate, la campanilla de combate. Ese pacificador que postería. Pero ten en cuenta que ahora mismo él niega la mayor. Se distancia de Otegi, con quien se daba grandes abrazos. Cuando hace 4 días era íntimo, ahora no le conviene, luego le volverá a convenir. Se distanciará de ciertos segmentos de Cataluña. El PP y Vox tienen que demostrar que son partidos de Estado, que tenemos altura de miras y que tenemos un encargo democrático que ejecutar. Y en ese encargo debe estar el nuevo Partido Socialista. Bueno, y en esas que los españoles dicen, bueno, pues tiene baraca a Alberto Núñez Feijóo, le ha caído esto casi de maduro, ¿no? Y se acercan a conocerle mejor, a escucharle mejor. Lo primero que ven es que se da esos brillos rojizos como Rajoy, valores, no sé, esos asesores de imagen, esos que le dicen que tiene que estudiar inglés y que no podrá ir a las clases, ha dicho él, porque es que, miren, es que ahora me he pillado esto la campaña, tantas cosas, uno no puede hacerlas. Anda que no hay gente que trabaje y hace clases de inglés, pero para él es mucho. Otra cosa que vamos conociendo de él, atávico, vamos, va con el Partido Popular desde tiempos Aznar. Aznar fue el que le cortó el cuello a Alejo Vidal Cuadras, el que le regaló el 25% del IRPF, el que el pacto del Majestic con Macià Alavedra y con Pujol. ¡Ja! Aznar. Luego vino Mariano, bueno, o no, o sí, todos a festejar al conde de Godó, a la vanguardia, hombre, al cercle d'economía, hombre, si yo hablo catalán en la intimidad, decía Aznar. Luego llegó Rajoy, hombre, nada, aquí me ha dicho Soraya que esto, lo que está pasando aquí no es nada, que se lo ha contado Oriol Junqueras y no pasa nada, Y va al círculo de economía donde Pedro Sánchez no ha tenido ni la gallardía de cumplir con la palabra dada y los ha dejado plantados, ¿vale? Llega y dice esto que vais a oír a continuación, que su partido, como quien pide perdón, ha cometido errores con Cataluña. Escuchen. Bien, si el Partido Popular ha cometido errores en Cataluña, el Partido Popular ha cometido errores en Cataluña y en otros lugares de España. Sin duda. De hecho, perdimos las elecciones, ¿no? Cataluña es un motor básico de nuestro país. Si Cataluña no va bien, España no va bien. Y al contrario. Si España no va bien, Cataluña no va bien. Y mi objetivo es que en España haya un gobierno que tenga una mayoría suficiente para poder hacer las reformas que necesita el país y que tenga la amplitud de miras para llamar al Partido Socialista y a los partidos que creen en las reformas en nuestro país, si es que el Partido Socialista vuelve a creer en ellas, e intentar consensuarlas. Este corte lo voy a tener que poner varias veces porque es entomológico. Empecemos por el final. ¿Quiere consensuar con el PSOE las reformas? Yo a este no le voto. ¿Para qué? ¿Cómo vas a consensuar? ¿Cómo se te ocurre decir esa gilipollez? 2, esto ya lo he oído 1000 veces. Si España no va bien, Cataluña tampoco. Y si Cataluña, no sé cómo es la frase, porque me da igual, me parece una soberbia capullada. España puede ir muy bien y Cataluña está yendo muy mal. Ahora España no va bien, pero Cataluña no va a ir mejor el día que España va bien. Porque la han depredado, porque la han hundido políticamente, porque la gente no tiene ya ningún interés en nada. Porque hay 1.100.000 huérfanos que dejó allí una tal Arrimadas, que no tienen padre político. Por muchas cosas, amigos. Luego sigo para atrás. Dice que los errores que cometió ya se pagaron en elecciones. Y ya se pagaron en elecciones. Chico, no te has enterado de nada, ¿eh? Lo que pagasteis en elecciones es dejar el fuego vivo en Cataluña. ¿Tú crees que debe ser un error haber planteado el 155? Pero no lo habéis defendido nunca. Lo que sí pudo ser un error del PP fue lo de la policía patriótica de aquel Jorge Fernández Díaz, de algunas salidas de tono, de no saber por dónde va uno, como por ejemplo mandar a Soraya allí a hacer
de representante del Estado, no haber tomado la Generalitat en serio y de verdad. Eso sí, pueden ser errores, no sé, pero eso no se ha pagado en las elecciones, ¿eh? No, no te equivoques, no te equivoques. Lo que sí es verdad es que no se puede gobernar en España sin tener un plan para Cataluña. Un plan. Y ese plan requiere no de colorines en el pelo, no. Requiere de tener un par de bolas. ¿Tenemos las bolas? Pues no tenemos plan. Balbás. Sí, pero él tendrá un plan, pero la mayoría de los españoles creo que ya tenemos otro plan. Ese es el gran problema para él. Nosotros queremos que tengamos un gobierno eficiente, que nos ponga en el lugar internacional que nos conviene y no nos intente meter miedo con meternos aquí un gobierno autoritario, con falta de democracia, que están amenazando permanentemente a la sociedad española, ¿eh? Entonces, ese es un plan que no le corresponde a él. ¿Él qué objetivo tiene? Estamos en Feijóo, ¿eh? Electoral. Ya, pero sí, pero yo me refiero al presidente. Ahí hablo de Feijóo. Bueno, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Como sabe, como yo, que el PP es muy difícil que pase del 35%, dificilísimo, incluso del 34%, ¿sabe? Por mucho tirón que tenga, esos son 140 escaños. Y la endeblez de Feijóo es muy similar a la de Mariano Rajoy. Tiene esa cosa gallega también, en fin, ya solo nos faltaba otro de estos que hay siempre mareados, o sea que, y este es de los que sí, subo para abajo, pero claro, él no entiende la jugada que quiere Pedro Sánchez. La jugada de Pedro Sánchez frente a Rajoy y frente a PP más Vox, que es la única manera de gobernar en el país, porque Vox va a tener 4 millones o 4,5 millones de votos y él va a tener 7, y con 7 o 7,5 sí que gobernarían la mayoría de PP Vox, ¿no? Pero ¿cuál es la jugada y la ventaja enorme que tiene electoralmente Pedro Sánchez? Que tiene un grupo de 50 votos cautivo de él, que se llama el Grupo Frankenstein, que son Esquerra Republicana, Bildu, Juntos por Cataluña y sucesivamente estos. Luego tiene otro aliado más sobre el que manda él, que es Podemos más Sumar. Si esos son 50 votos que están esperando ahí a que Pedro Sánchez traiga 125. Si trae 125 aunque quede el segundo, gobierna. Y se acabó la conversación, no hay más que hablar, ¿eh? ¿Cómo puede traer 125? 25 de Sumar, que va a ser la mitad de lo que va a sacar Vox, ¿entiendes? Pero bueno, 25, a lo mejor 30, sumando Sumar y Podemos, ¿eh? Con 25 o 30, él con 95 o 100, a 30 escaños de Rajoy, intenta gobernar. Es su objetivo, que yo creo que va a fracasar este objetivo. Pero él, con un 28 o 29%, puede llegar a tener 100 escaños, amigos, ¿saben? Eso es lo que él cree, pero le va a fracasar, porque la sociedad española está harta de él, muy harta de él. Aunque nos haya puesto el 23 de julio, pues iremos a votar. Aunque no nos fiemos, porque ya no se fía nadie, del voto por correo, no se fía de sus garantías democráticas. Por eso he dicho yo que hay que tener las garantías democráticas. Esto es un país transparente y absolutamente democrático. Es solamente el único agujero que queda, porque todo lo demás es analógico. Pero claro, es muy fácil de controlar las 65.000 urnas, viendo los escrutinios. Entonces, si el PP y Mariano no entiende, que yo sí lo entiendo, y Feijóo, Feijóo, sí, Feijóo, y Mariano igual, que hacían igual, que hacían igual, pero ahora el problema es que ellos no van a pasar de 140 escaños. ¿Y con quién van a gobernar? Pero si es que Vox tiene 52 escaños, que es el 40% más o el 50% de lo que tiene todo Podemos juntos de la anterior vez, que de esta vez va a ser menos. O sea, no se puede estigmatizar de esa manera. Lo que sí que deben hacer, y yo creo que lo están haciendo bien, tanto Feijóo como Santiago Abascal, es callarse, porque total por 50 días no largues mucho. Vota lo que tengas que votar. Desde luego no pierdas ningún gobierno para el grupo PP-Vox,
porque hacen falta y la ciudadanía se va a enfadar mucho, tanto con el PP como con Vox, si hacen una cosa distinta a conseguir el gobierno de Valencia, que está por arrase, porque es 53 a 46 Chimopur, ¿por dónde va ya? Sí, ya no tiene nada que hacer ahí. Entonces, pero Mazón no entiende que le faltan 10. Y es el más importante, y es el más importante de todos, Valencia, ¿sabes? Porque son 5 millones de habitantes, o sea, y ese es el clave. Pero está 53 a 46 y Chimo Puig no tiene nada que hacer ya. Nada. Es casi un retirado. Entonces, esa es la clave de esa elección. Es verdad que lo que tiene que hacer es callarse la boquita de que ya pactaron lo que tengan que pactar, porque el gobierno de España es imposible sin PP más Vox. Es imposible. Porque si no, no vas a tener 180 escaños que necesitas y vas a estar cada día allí. Venga, hombre. Yo, si me dejas, Javier, por rebobinar un poquito, y yo que intento siempre tener una opinión autocrítica y de alguna manera objetiva, el Partido Popular se desangró por las 3 Cs, que fue crisis, Cataluña y corrupción. Fueron las 3 Cs que debilitaron al Partido Popular. De la crisis sale muy mal cualquier partido que gobierne, porque tiene que tomar determinadas decisiones que no son populares. De lo que era la corrupción se sale mal porque tienes que pasar un periodo, vamos a decir, de reparación temporal, en el que se olvide y que el partido demuestre que tiene anticuerpos para reaccionar ante la corrupción. El caso de Cataluña yo lo viví muy directamente. Lo viví tan directamente que yo era secretario de Estado y yo iba a tener la gestión, y voy a dar una primicia, de 2/3 del presupuesto de la Generalitat como conseller de la Generalitat. Lo que pasaron en las últimas 24 horas previas al acuerdo del 155 no se ha escrito. No se ha escrito. Como digo también, que se reprocha muchas cosas a Mariano Rajoy, y yo creo que hay cosas que se pueden reprochar como a mí y como a cualquiera, y otras no tanto. Si un partido quiere tomar el control constitucional de Cataluña a través del gobierno, me parecía razonable, y eso lo he defendido siempre, que se hablara con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Ese viernes por la mañana, y yo asistí a alguna de esas conversaciones, tanto Albert Rivera como Pedro Sánchez pidieron una intervención muy reducida. La pregunta es, si fuéramos presidentes del gobierno y tuviéramos que intervenir Cataluña en aquel momento, ¿lo habríamos hecho bajo nuestra propia responsabilidad, sin contar con la decisión y con el alcance que podían compartirse con los 2 otros partidos constitucionalistas? Ese es el gran dilema que se proyecta hasta ahora. Bueno, pero eso es muy fácil de contestar. Depende qué quiera hacer usted con esa intervención. ¿Para qué intervienes? ¿Para sofocar esto, al menos por 50 años, como decía alguien? Que fue baldío, te lo reconozco, Javier, que fue un error al final. Pero si es que es el eterno error del Partido Popular. Pero fue un error y lo voy a ¿Para qué sí, hacemos Javier, la reforma? Javier, fue un error porque Inés Arrimadas pensó, y Albert Rivera, que iban a gobernar Cataluña. Y fue un tiro único, y el tiro falló. Porque además luego se fue Inés Arrimadas de Cataluña. Por consiguiente, es un error de resultado que te reconozco, Javier. Yo te lo reconozco como error de resultado. Otra página que nunca se ha escrito. Bueno, hay páginas de lo que pasó. Arrimadas de Cataluña. Javier, ¿Sí? hay páginas que pasaron esos días que nadie sabe y que ya se escribirán en algún momento. Porque se ha sí. escrito un relato y una épica que no se correspondía con la realidad. La cuestión es que un presidente del Partido Popular que aspira a ser presidente de los españoles, a muchos de los españoles, le hubiera gustado oír que en Barcelona, en el Círculo de Economía, se quita la capita del prejuicio y dice, no, puede que el PP cometiera errores, pero su gobierno, el de Cataluña, es el campeón de los errores, fue el campeón mundial de los errores. Eso es lo que le falta. Ay, yo vengo aquí como los otros, a congraciar. ¿Dónde está el conde de Godó? ¡Ay, qué ilusión me hace! Aquí en el Círculo también. ¡Qué importante es el papel de Cataluña! Cataluña económicamente está hundida, amigos. Pero ese discurso, eso lo has leído en un libro viejo. Eso ya no es así. ¿Qué no te enteras de cómo va la renta de las autonomías? Con una deuda. Pues chico, pues eso es lo que... a mí, en lo que toca al Partido Popular, puedes reconocer lo que te plazca. Eres el presidente del Partido Popular y yo no te pienso votar. Pero en cualquier caso, que sepas que por ese camino volverás a darte con el mismo Piedro, que es grandioso.
Si te han contado que lo de Esquerra ya no se ven esteladas en las calles de Barcelona, mira qué fracaso electoral ha tenido el anciano candidato hermano de Maragall en el ayuntamiento. Te están engañando, compruébalo. No, no, no. Son indepes que han abandonado a Esquerra porque pacta con Sánchez. Y te están esperando así, con las uñitas. Ya lo verás. Lo veremos todos, lamentablemente. Y volveremos a encontrarnos con un flojo al frente de esto. Un flojo que no toma TV3, que no toma las escuelas, que no toma el gobierno de la Generalitat y que no produce los cambios que, por cierto, hay 1,5 millones de catalanes que están reclamando. Los que están para tirarse del balcón porque se ha ido a Arrimadas y los que están aguantando la mecha y votando al candidato del PP. Menos mal que cada 10 años lo vuelven a poner a los de antes y ya te acuerdas de los nombres. Pero es muy duro ser del PP en Cataluña, ¿eh? Ahora te traiciono, ahora mando un paracaidista, este me cae mal, este que parecía tan bueno, este no va a ninguna parte. Ahora mando una amiguita que tengo que tal, que me han contado que es buenísima y que, que conoce a todo el gota catalán, a todos estos del puente aéreo, todo, Conde de Godó, el tenis, todo esto. ¡Oh, qué bien! ¿Cómo estamos entroncando con Cataluña? Qué ilusos, qué ilusos. Y vuelta la burra al trigo. ¿Qué quieres que le diga después de esto? Hay una frase que creo que define muy bien. La sociedad que no aprende de sus errores está condenada a repetirlos. Sí, señor. Y el en abad este de Santillán. Caso, antes el compañero Garcés, camarada Garcés, decía que el PP cometió las 3 Cs, ¿no? Yo creo que fueron 4. Fueron las 3 Cs que hablaste, casado, más la sobrevenía que era casado, ¿no? Entonces, claro, me lo has puesto, como se dice técnicamente en Madrid, a huevo, porque efectivamente fueron 3 Cs iniciales, no se aprendió y se metió la 4ª, ¿vale? No, yo no sé si decir casado o celos, me daba igual, porque al final es lo mismo, ¿no? Y entonces yo espero que este PP nuevo se quite el complejo de las 3/4 Cs anteriores y seamos capaces de olvidarnos un poquito del pasado para coger impulso y hacer un futuro un poquito más atractivo a los votantes. Pero lejos ya tengo, hay un tema, y ahora voy a bajar al grano, pero voy a intentar que sea fino. Vamos a ver, mira, Feijóo es gallego. Y el gallego, pues como el vasco es vasco, el gallego es gallego, el catalán es catalán. Y tendrá sus cosas, ¿no? Yo creo que tiene sus asesores, Franco también nutrido, gallego, también, entre otras cosas. Y Fraga también era gallego. Y Fraga también era gallego. Pero si se va a sacar la lista de gallegos históricos, podemos estar aquí esta mañana. Pero que tampoco es la intención. O sea, ¿por qué digo que es gallego? Porque dentro de sus peculiaridades está el momento de no meterse en charcos. Y un poco lo que estamos pidiendo todos es, ahora no toca meterse en charcos. Y tiene esa no fina habilidad de no saber esquivar la pregunta que lleva el charco implícito. No es la primera ni la segunda, esta de Cataluña es una anécdota, ha pasado con otros temas mucho más sensibles, donde en vez de tener esa cintura para evitar la pregunta, caes como un bendito en el charco que te están metiendo. Y hombre, creo que alguien que se presenta al gobierno esto tiene que tener muy claro. Pero al final los españoles, ¿qué es lo que queremos? Vamos a ser claros. ¿De qué llevamos esta noche hablando? De un señor que gobierna a base de patada para adelante, de táctica con estrategia personalista, que es el señor Sánchez. ¿Qué es lo que necesitamos? Ya va bien, y esto es una reflexión desde el centro derecha, hablemos al país de sus problemas. Necesitamos un líder o un partido que nos hable de estrategia, de a dónde quiere llevar el país, de dónde quiere llevar la posición internacional de España, de cómo va a afrontar los problemas de corto plazo, cómo va a afrontar o reducir la deuda que nos toca 6.000 y pico euros cada español, que estamos endeudados hasta las orejas. No, sí, 32.000. sí. No, 6.000 el último año de crecimiento. El último incrementales. ¿Vale? Porque bueno, no todo le está deudado a este señor, veníamos también con otros gobiernos, ¿no? Pero al final, al ciudadano, al votante del partido que sea, hay que empezar a hablarle de qué quiere uno hacer y enamorar con un proyecto que es lo que España lleva tiempo sin tener, y es la habilidad que tiene Sánchez, no enamorar con ningún proyecto. Luego ya entraremos qué grado de enamoramiento tienes y qué te lo crees y qué vas a cumplir o no cumplir. Pero España tiene que tener un escenario corto-medio internacional. España tiene que tener un escenario corto-medio económico. Ya no solo por los datos que te da Balbás, sino porque tenemos que tomar decisiones a corto-medio que van a condicionar los próximos 5 años de esté quien esté. Y al ciudadano, ¿por qué ha tenido tanto interés la municipal? Porque al ciudadano en la municipal se le hablan de la cercanía, del vecino, de su barrio, de su pueblo, de sus problemas. Si el señor Feijóo entiende el mensaje que hemos entendido todos y lo analiza, tendrá futuro.
Si la política del PP va a ser y yo más y yo de lado, pues estaremos en la misma historia. Miguel Ángel. Sí, yo creo que hay ahí un pequeño gran error por parte de Feijóo, sobre todo en el tema de pactos, ¿no? Nadie te obliga a hablar de pactos cuando estás para presentarte a unas elecciones, ¿no? Entonces, no tienes por qué decir nada. Eso yo lo entiendo, hasta ahí llego, ¿no? Pero negar como si fuera un pecado brutal, un pecado casi como el pecado original, ¿no? Negar la posibilidad de pactar con Vox, cuando además, en fin, las cosas van de suave. Alguien que ha pactado con Bildu y con Etarras, claro. Es que si estuviera un demócrata convencido, vale. Claro, pero además yo es que creo que es casi mejor. Yo creo que ha sido un tiro en el pie. Yo lo entiendo, porque cuando veo a Feijóo veo a una persona presidenciable. Y cuando veo a Sánchez, digo en el Parlamento, ¿no? y hablando, ¿no? A veces me parece que el presidente es Feijóo y que Sánchez es el de la oposición, de verdad, por el tono, por la manera de conducirse y todo lo demás. Y yo entiendo que tenga que ser moderado y que vaya a cazar el voto de centro. Y entiendo todas esas cosas porque también hay que contarlas, ¿no? Pero es que es contra natura decir las cosas cuando no son ciertas. Es que va a tener que pactar con Vox, sí o sí. Si es que no queda otra. Porque es que los números no dan. Por ejemplo, en Extremadura, he ganado en Extremadura. Pero si es que no has ganado. Es que no has ganado en Extremadura. Has ganado porque está otro partido que te puede apoyar, pero no has ganado en realidad. Sí, esto habría que contárselo a la rubita extremeña. Claro. Como dice Usía, que en fin, nos da unas tardes de gloria luego se lo ha solventado Vara, ¿no? Porque luego Vara pues ha dejado el tema forense y ha vuelto otra vez porque le dijeron... El maestro Fischer ha dicho, ¿cómo que te vas? Bueno, venga, a la Garrulo, venga, pasa y preséntate ya. Ha amagado con eso, o ha amenazado con volver. Pero yo recomendaría, de verdad, por sanidad mental, por un poco de cerebro, porque todos tengamos un poco mejor nuestra mente, yo recomendaría que cuando pensáramos en estas cosas no pensáramos en las etiquetas, sino pensáramos en los hechos, en las realidades y en las políticas. Y pensáramos en lo que significa pues ser de una cosa o ser de otra. Y esto de que tú eres extrema derecha, Mario es, yo no sé lo que eres tú, extrema derecha, derecha extrema, medianamente extremo. Yo lo que siempre, mira, Margallo decía de sí mismo que era de extremo centro. Margallo decía que era extremo centro, yo no sé. Bueno, según Sánchez no, eres extrema derecha, que lo sepas. Yo soy extrema derecha para Sánchez. Claro, entonces... Eso, bueno, todos son de extrema derecha cualquiera, prácticamente, y Podemos también. Y entonces, todo esto yo lo que recomiendo es hacer un pequeño análisis de lo que son las políticas. Oye, mira, pensemos en lo que significa la inflación. Decir que tenemos un 7%, solo tenemos un 7%, o hemos bajado el 7% de inflación, no es que hemos bajado, es que hemos subido 7% de inflación. Eso es lo que hay que pensar. Igual que decir que el año pasado subí 10 kilos y este año solo he subido 7, pues no es que haya bajado, no, he subido 17 kilos, que es distinto, ¿no? Eso es la inflación. Las políticas con Bildu, lo de los jóvenes que estamos perdiendo competitividad con los jóvenes y se van a escapar. Pero, ¿cuándo habías visto eso es lo que se hicieran trampas con los números de los desempleados? Bueno, jamás, verdad, hasta ahora. Es verdad. Hasta ahora. Medio millón de Matute con los fijos discontinuos y otro medio millón con los que están en curso, los que no piden horario total. Cuidadito, que es 1 millón lo que hay que aflorar. No sé cómo pretende salir de eso Yolanda o Escrivá. Ya veremos. Bueno, sí que hay un elemento al humor. Seguramente muchos de los que nos ven cada sábado dicen, oiga, hoy con estos no nos reímos. Sí, hombre, sí. Tenemos una pieza brutal de Andoni Ortúzar, el hombre del PNV, que ahora cuenta lo que es vivir o convivir con Sánchez. Estos los traidorzuelos de Rajoy. Pero no dice la verdad. No dice la verdad. Los nacionalistas nunca dicen la verdad y este tampoco, pero tiene gracia como lo cuenta. Todos los que hemos estado alrededor de Sánchez tenemos la sensación de que somos Kleenex para él, ¿no? Nos usa, nos tira, luego vuelve a coger otro Kleenex, ¿no? Y esa forma es poco edificante para los demás, ¿no? Nos usa y nos tira. Bueno, pero no ha salido gratis, ¿eh? Sí, que tú tengas un partido que sea una agencia de prostitución del voto, pues chico, ¿qué quieres que te diga? No te han salido mal, te han pagado bastante bien, ¿no? Pues ya está. A otra cosa, no, es que no hay amor.
Ortúzar, estás de coña. Mario Garcés. Me lo has puesto a huevo, siguiendo el ejemplo de Raúl. Por cierto, pan, poner a huevo no tiene nada que ver con el testículo. Poner a huevo es una expresión que se utilizaba en la Edad Media, ¿sabes? Porque el huevo era el elemento, el producto más barato, y poner a huevo era ponerlo fácil. Te lo digo porque no se van a enterar así, ¿no? Sí, de estas cosas. ya... Pensarán que estamos aquí una banda de machistas. ¿Sabes? Pero bueno. ¿Sabes que a Pam no la quieren en las listas de esto del movimiento sumatorio? La que la iban a llevar Pamplona, ¿no? No la quieren. La mandan a Pamplona. En todo caso, lo del PNV es curiosísimo porque son los fijos discontinuos de la inmoralidad. Vamos a ver. Ellos han librado durante los últimos 4 años una batalla sorda y silenciosa con Bildu por intentar ocupar espacio en el Congreso de los Diputados. Por cierto, han mantenido un pacto de silencio entre ellos. Ellos no se atacaban unos a otros, hasta que llegó la ley de vivienda. Y cuando llegó la ley de vivienda, no escamoteó ningún medio Pedro Sánchez para pedir el apoyo de Bildu, aunque la norma presuntamente es inconstitucional por invasión de competencias. Porque la materia vivienda es competencia de las comunidades autónomas y hay muchos artículos, como ha dicho Junts per Cat, que evidentemente pueden invadir competencias. A Bildu le dio igual, porque Bildu jugaba ya en el frente y Pedro Sánchez se había convertido ya en el mariscal al frente del frente. Y el PNV, en aquel momento, y lo dije yo en el Tribunal del Congreso de los Diputados, habéis sido los pagafantas. Habéis sido los tontos útiles, porque en un momento se iba a soltar, pero no vale, Ortúzar, que digas esto ahora, porque te has estado beneficiando durante 4 años. Ahora os la estáis jugando en el País Vasco. Os la vais a jugar el año que viene, cuando toquen las elecciones vascas, porque sabéis que la batalla que se está librando es cuál es la formación que más votos va a obtener en el País Vasco y quién va a ser el futuro lehendakari. Y entregasteis el poder a través de la moción de censura, de una manera hipócrita y cínica, al Partido Socialista y ahora os ha vendido. Y os acabará vendiendo porque sois lo que sois, unos vendidos. Sánchez no paga traidores. Pausa para la publicidad, volvemos en apenas 2 minutitos. Bueno, por cierto, y hablando de Otegi, de Bildu y del marramiao vasco, si uno ya está por encima del otro, el otro se va a aguantar por debajo, me interesa que conozcan una de las cosas más enternecedoras de tu paisana, Mario Garcés, Pilar Alegría, es que con todo el desparpajo va a una cadena de radio, de tele o ambas juntas, no lo sé, y dice, nosotros no hemos tenido nunca un pacto de gobernabilidad con Bildu. Porque no hay ningún acuerdo de gobernabilidad con Bildu, nunca lo ha habido. En esta legislatura el único acuerdo de gobernabilidad que ha tenido el Partido Socialista ha sido con Podemos. El resto de leyes que este gobierno ha llevado al Parlamento se han aprobado con las distintas fuerzas políticas. La respuesta a esto la da el propio Arnaldo Otegi, que da miedo, pero de vez en cuando dice cosas que son verdad y, en fin, claro, dejan al mentiroso pues, ante las contradicciones. A nosotros nos está pareciendo ciertamente un poco escandaloso que ahora, que además han convocado elecciones generales, alguien esté tratando de trabar una alianza contra Euskal Herria Bildu, es así, claramente contra Euskal Herria Bildu. Tú no le puedes decir a la gente, yo llevo 4 años aprobando los presupuestos con Euskal Herria Bildu, llego haciendo acuerdos con Euskal Herria Bildu, pero ahora no me gusta nada Euskal Herria Bildu, porque no es creíble. Sí, el que no es creíble es tú. Tiene toda la razón. Sí. ¿Qué quieres, Balbás? Bueno, los españoles sabemos que estamos a 3 de junio y que quedan 50 días para votar y solucionar nuestro problema. Uno de los grandes problemas que tenemos es ese señor que ha salido ahí, que se llama Otegi, que tiene cara de donde viene Bildu, que esté gobernando en España y que haya hecho la ley de viviendas él. O sea, ¿a dónde ha ido Pedro Sánchez? Es que esto ya es tremendo. La otra que nos ha mangado Pedro Sánchez es la subida del 28% de impuestos, 90.000 millones en el balance, en el lado de la financiación, o sea, en el lado derecho, ¿sabes? Que se han quedado ahí sin que haya aportado nada al estado de bienestar. Nada en sanidad, nada en educación, nada en pensiones, que es nada en pensiones porque se debe, es contributivo, y nada en seguridad del país, que está peor que antes. Entonces, ¿cuál es nuestra opción a los 50 días y lo que la gente quiere? Está muy preocupada con el 23 de julio, que es para que quedan 50 días, y quiere solucionar
lo suyo. Quiere solucionar la gobernabilidad del Estado, que España vuelva a ser un país democrático y no autoritario, porque tenemos un gobierno autoritario. Eso es lo que es. La opción electoral no es tan fácil, pero se puede ganar muy fuertemente porque queda mucho margen. Es decir, aquí solamente hay dos frentes, o sea, no, que es lo que ha diseñado Pedro Sánchez. Esto es un frente popular clarísimo, no hay más, no hay más. Él va a tener dos alas, salvo que Pablo Iglesias le parta la mano y dejen tres alas, porque no es que Podemos no tenga, no, Podemos ha sacado en casi todas las circunscripciones grandes el 4,8, el 4,7 y el 4,9. O sea, por 0,3 décimas no está en casi ningún parlamento, nada más que en el de Asturias, ¿sabes? O sea que no. Y en el de Extremadura, que sacó 2,2, que eso es el que determina, pero vos sacó 5 y ese 5, en vez de las 4 de la suma de 2, determina el gobierno de Extremadura. Entonces, claro, que como todos los gobiernos regionales, excepto incluido Cantabria, aunque ha salido Miguel Ángel a ofrecerla no sé qué, pero el gobierno luego tiene todos los días. Entonces, y el gobierno del Estado, para ganarlo, como ya he diseñado antes, tiene que ser PP más Vox, no hay más. Si es que vos vas a sacar 50 escaños y el PP 135, es que eso es todo lo que da 185. Y ese es el objetivo, no hay otro objetivo. Además, Vox en las generales tiene una proyección mucho mayor porque el líder que tiene, que es Santiago Abascal, es muy bueno, pero no se presentaba en 6.000 ayuntamientos, solo se ha presentado en 1.936 sobre 8.100 que tiene España, ¿saben? Ese voto va a estar presente ya en las generales. Y además en Madrid todo el mundo sabe que la diosa de Madrid es Ayuso, y da igual a quién presentara Vox, la gente ha votado Ayuso, y de paso ya votaba al alcalde, que ha tenido 5 puntos menos, que casi no se ha notado, que el alcalde, pero es el tirón de la diosa de la política, que es una crack, que es Ayuso. Eso no va a estar en generales exactamente igual, pero sí que para el gobierno central no hay otra solución que contra el gobierno Frankenstein, esa solución, sí que no hay otra. ¿Alguien conoce otra más? Vamos con los pactos. Los pactos a mí me preocupa. Entiendo que Feijóo quiera llevar los pactos, y si puede, después de la convocatoria de generales. Lo entiendo, es una cuestión táctica. Yo creo que se equivoca porque a muchos votantes les puede molestar que se haga eso con el gobierno de sus tierras respectivas, el aragonés, el extremeño o la balear o quien sea. Pero bueno, no es una táctica. Bien. Lo que no entiendo es que juegue a la vez esa baraja y a la vez diga que no le importaría perder Extremadura y ir a cambio de cromos con el Partido Socialista. Eso sí que las dos cosas a la vez a mí no me gustan. No me gustan. Y a algunos sí que le gustan. Por ejemplo, a Ximo Puig parece que le gustan. En aquellas medidas reaccionarias, como por ejemplo la que se ha anunciado ya, de acabar con la universalización de la sanidad, nosotros apoyaremos, por supuesto, si el PP mantiene aquellas políticas que nosotros hemos implantado, sería absurdo no apoyarlo. A Ximo ya le han contado, vas a ser moneda de cambio de una operación mayor, así es que lo tuyo, pues chico, ponte viento a favor y no discutas, que ya te encontraremos un acomodo. La política funciona así las más de las veces. ¿Qué más? Hombre, pues no me gusta el planteamiento que hace Feijóo, pues casi de órdago chulesco a Vox. Si quieren derogar el sanchismo, yo lo propongo y lo he propuesto desde hace meses, ¿no? Donde yo espero que no se interrumpa el cambio y que se deje que, si en Valencia ha ganado claramente el Partido Popular, si en Baleares ha ganado claramente el Partido Popular, si ha ganado claramente el Partido Popular, que nadie interrumpa lo que sale de las urnas y este partido le dé sus votos a la izquierda. Esto sería el mundo al revés. O sea, ¿sigue manteniendo eso de que gobierne la lista más votada? Sí. Pues entonces perdería en Extremadura. Sí. Sí, total, a mí que más me da, si no hemos gobernado nunca allí. Ahora, los extremeños se van a poner muy contentos de oír esto, muy contentos. La primera, la rubita extremeña, que dice, a mí no me van a quitar las elecciones que he ganado, que no ha ganado, pero bueno, se lo tienen que contar mejor. La que enseña su foto y dice, este es el único programa de cambio que hay en Extremadura. No, hombre, no. Vamos a ver. Dice Feijóo, si quieren derogar al sanchismo ya saben lo que tienen que hacer. Sí, ya lo saben.
Lo que no quieren es hacerlo gratis. Es que esa es la cuestión. Y lleva muchos años Feijóo en política como para no entenderlo. Es que donde hemos ganado... Vamos a ver, cuidadito. Mazón, el gran candidato del Partido Popular en Valencia, que como dice Balbás es la autonomía que está bastante por encima de las demás en términos de poder político, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Le faltan 10. Oye, que la asamblea de la Comunidad Valenciana no es el Partido Comunista Chino, que si te faltan 10 tienes una avería del carajo. Menos los mal, demás todos en contra, pero en contra todo. Menos mal que este Mazón es un tío sensato dentro de todo y dice, lo importante no es conseguir la investidura, lo importante es conseguir la estabilidad de un gobierno que pueda hacer los cambios para los cuales los ciudadanos nos han votado. Y ahí tiene toda la razón. Le admiro en eso. Vamos a ver qué pasa con los pactos con el de Mazón al frente. Gobernar en solitario está al alcance de muy pocos, pero sin mayorías absolutas, algunos lo tienen muy complicado. No hemos iniciado las conversaciones. En fin, ya saben que nuestra aspiración es gobernar en solitario, lo hemos dicho durante toda la campaña, no vamos a cambiarlo ahora. Pero en cualquier caso, dar certeza, dar estabilidad es la prioridad, sin ningún género de dudas, con un programa de gobierno claro, que es el que mayoritariamente han votado los ciudadanos, que es el del Partido Popular. El candidato popular a la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha sido uno de los últimos nuevos varones de Feijóo en sumarse a las pretensiones de un gobierno en solitario. El recuento aún no ha terminado, pero las probabilidades de salir investido con otros apoyos que no sean los de Vox son bastante pocas. Algo similar seguimos viendo también en Extremadura. Aquí el PP solo suma con los de Abascal, pero la popular María Guardiola niega esta posibilidad. Es más, Vox ha rechazado apoyar su posible candidatura si no alcanza con ellos un acuerdo para gobernar. En Zaragoza también los populares ya han adelantado que solicitarán la abstención de todos los partidos para lograr la investidura de Jorge Azcón. Aquí los populares buscan un gobierno en minoría, pero también han empezado a construir argumentos si finalmente necesitan un pacto para integrar a Vox. Y mientras tanto, a nivel nacional, en el equipo de Feijóo evitan pronunciarse sobre acercamientos a los de Abascal y dar con ello alas al discurso radical de los socialistas. Vox, por su parte, busca gobiernos bipartitos como el de Castilla y León y no repetir errores, insisten, como el visto en Andalucía o en la Comunidad de Madrid. Por cierto, os debo una cita, la de María Guardiola. Ya perdonaréis que le llame Rubita extremeña, no es despectivo en absoluto, es algo que la bautizó así, Usía, y a mí como lo de Guardiola se me atraviesa tanto. ¿Sabrá Guardiola que el tambor del Bruc era de su pueblo? Probablemente tampoco, ¿no? Le llaman en Cataluña la guerra del francés, a la guerra de la independencia, así es que calcula. Bueno, el punto en el que esta señora dice, a mí no me van a quitar el gobierno que he conseguido. Extremadura ha pedido cambio y Extremadura lo que quiere es un gobierno del Partido Popular. Y por respeto a esta tierra, y yo creo humildemente también que por respeto a sí mismo, Vara debería dar un paso a un lado y dejarme presidir la Junta de Extremadura. A mí me da pena que él haya elegido este camino y no el camino que ha escogido, por ejemplo, Revilla. Bueno, pues no, esto es un error. La lista más votada es la de Guillermo Fernández Vara. ¿Y quién se tendría que parar? Siguiendo el criterio de tu jefe, ¿quién debería echar un paso al lado? Eres tú. Pero bueno, si decides no hacerlo, pues ya le das argumentos a un tal Pedro Sánchez. ¿O Mario? Rosalía de Castro también era gallega y podemos seguir con la lista de maravillosos gallegos, ¿no? Vamos a ver. Todos sabíamos que íbamos a llegar a este punto, después de las elecciones autonómicas y locales. Por consiguiente, todos tenemos que obrar y decir las cosas responsablemente. Lo digo todos, también en mi partido, porque ahora no viene a cuento decir que no sabía que esto iba a ocurrir. Todos sabíamos que esto iba a ocurrir. Y sabíamos que iba a haber hasta 3 o 4 situaciones posibles. La primera, ganar por mayoría absoluta, no hay problema. Ayuso, Capellán, Pepe Almeida, Conrado Escobar, en fin, todos en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. 2, que tuviéramos que necesitar el apoyo de una formación política bajo 2 condiciones. O bien la abstención en la investidura, o bien el voto favorable en la investidura. ¿Por qué digo esto? Y 3, una situación que se ha dado en Extremadura, y es que, no siendo la formación política más votada, sumamos con otra formación política que es Vox. Yo creo que son los 3 casos.
A partir de ahí, y ahora voy a hablar de Vox también, Vox debería objetivar la negociación, que yo todavía no lo he escuchado tampoco. Es decir, bajo cada situación decir, si necesitáis apoyo en investidura con abstención, actúo de una manera. Si necesitáis apoyo con voto favorable, actúo de otra manera. En este caso aplico una regla de excepcionalidad porque a lo mejor me interesa por razón del conflicto lingüístico, lo que sea. Pero yo todavía no he escuchado nada tampoco en Vox. Es decir, que yo tampoco he escuchado la propuesta de Vox. Como también digo una cosa, Amancio Ortega tiene 1.000 millones de euros, yo tengo 1 millón de euros y los dos tenemos 1 millón de euros. No, él ha puesto 1.000 millones y yo he puesto 1 millón. Que quede claro a todo el mundo también. Ahora, para llegar a un acuerdo, insisto, alguien tiene que moverse. Lo que no podemos hacer ninguno de los dos partidos, y estamos empezando a hacerlo, es cometer errores tácticos, cometer errores de movimiento convulso, cometer errores rápidos de lo que no hay que decir. No cometamos errores que entraremos en el juego que nos ha planteado el marco de la izquierda. Y a partir de ahí, insisto, si la negociación Vox la lleva centralizadamente bajo un régimen presidencialista, que me diga qué quiere, porque yo todavía no lo he escuchado. Bueno, vamos a ver, de Vox, como no hay nadie de Vox en la mesa, voy a asumir el papel. De Vox sabemos que no van a apoyar nada de la izquierda, del nacionalismo, de los independentistas. Declaración formal. Y, en segundo lugar, ahora lo han visto, o sea que ya no hay sorpresa. Esto es lo que dice Espinosa de los Monteros sobre estas negociaciones con el Partido Popular. Le vamos a pedir que se sienten a negociar. Le vamos a pedir que empiecen a hablar si quieren gobernar. Porque aquellos que entienden de matemáticas entienden que no tienen mayoría absoluta en casi ningún sitio. Y por tanto nosotros volvemos a tender la mano, como hemos dicho que haríamos y como llevamos diciendo desde hace semanas, tendemos la mano para formar los gobiernos en aquellos sitios donde Vox está en una posición de poder conformar un gobierno con el Partido Popular. Pero para eso lo que hace falta es sentarse a hablar y negociar en cada caso lo que vamos a hacer en cada sitio. Si yo no soy más tonto de lo que parezco, esas declaraciones son del pasado jueves, hasta el jueves no se han sentado a hablar. Y no me consta que lo hayan hecho con posterioridad. Y eso, pues no parece que se deba a Vox o a Espinosa, se debe de ver al otro, el que no tiene prisa por sentarse. Que en esas declaraciones más adelante lo cuenta Espinosa. Parece que alguien no tiene prisa. Es legítimo no tener prisa, ¿eh? No lo voy a cuestionar. Simplemente, pues ya veremos en esas negociaciones gradual aplicación del acuerdo, si necesito tal cosa, tal otra, etcétera, etcétera, etcétera. Así sí sabemos otra cosa de Vox, que no va a ser gratis, que en ninguno de los casos va a ser gratis. Es normal. Después de la experiencia con Ayuso y con Almeida. Ojo con el síndrome de las mayorías absolutas. Este es un síndrome que una vez que uno lo obtiene cuesta mucho, pero salir de él es mucho más complicado que alcanzarlo. Y no sé si Feijóo, espero que no, se ha inoculado la capacidad de salir de esas mayorías absolutas defendidas. ¿Por qué? Porque tan lícito es una cosa como la otra. Estoy convencido que el Partido Popular está jugando con sus tiempos, no lo sé, otros lo sabréis mejor que yo, sí. Pero es evidente que cuando aquí hablabais, antes me decías, Mario, decías, no es lo mismo señor Amancio Ortega, ilustre gallego también, ya que ponemos a todos, ¿vale? A pesar de que le pese a algún sector de la política española, 100.000 millones y 1 millón. Pero es que hay veces que los que estamos en el mundo de los negocios, las empresas, sabes que ese millón es el definitivo para que el negocio o esos 100.000 millones valgan algo o no valgan nada. Sin duda. Y por desgracia estamos en esta foto, ¿vale? Es decir, Vox está en su derecho a jugar sus mejores cartas, porque Vox, ¿qué es? Una minoría, ojo, tercera fuerza política ya, decisoria. Ahora mismo Vox es decisorio. Y esto a quien le ha votado, a quien no le ha votado o a quien le da miedo, le da exactamente igual porque es quien puede decir una estabilidad o no. Que tenga que abstenerse cuando tenga que formar un gobierno con la aportación de un diputado. Bueno, que tenga que exigir estar en instituciones cuando cede 10, o que tenga unas reglas internas de medición, yo creo que es un tema que se circunscribe a la inteligencia política de los dos negociadores. Y entre otras cosas, aquí hay, y hay que reconocerlo, diferencias. Venimos de un Vox que está accediendo a las instituciones y venimos de un Feijóo que ha gobernado con mayorías en instituciones con muchos años y con éxito. Nadie hay que negarlo.
Y una cosa que está claro, para mí... Y que tampoco tiene mucha experiencia en la negociación de mayorías. Pero vamos, a eso quería introducirlo, Xavier y telespectadores. Vamos a asumir la foto de la realidad, porque aquí parece que es que no queremos asumir la foto de la realidad. Y la foto de la realidad es que el liderazgo del señor Feijóo, que está implantando, digamos que en la política autonómica es un gran peso pesado y un veterano. En la política nacional es su primer asalto. Ojo, que todavía no ha subido al ring, que va a subir al ring en 50 días. Y en este asalto hay que tener una unidad de comunicación. Parece ser que no, el partido todavía tiene esa unidad de comunicación. Esos versos libres no ayudan ahora. Y el liderazgo de un líder tiene que dejar muy definido cuál es la política y una coordinación en las actuaciones. Al señor Feijóo, al señor Feijóo y al señor Santiago Abascal les hemos hecho todos, votantes y no votantes, un encargo. Sacar el sanchismo, poneros de acuerdo y negociar. Sería tan peligroso para uno como para el otro que este momento no llegue a buen cauce. Y si eso no llega a buen cauce, ni las minorías necesarias de Vox, ni las mayorías no definitivas del Partido Popular servían absolutamente para nada. Creo, conociendo a uno mucho en esta casa, el señor Santiago Abascal, que hace muchos años, y al señor Feijóo más recientemente, que tenemos la suficiente nivel político para que inventamos un cuadro de acuerdo que nos lleve estos 50 días. Y a partir de ahí, tiempo tendremos para que cada uno exija en su derecho, con sus votos y con su responsabilidad, cuál es el grado de tensión que le quiere meter a esa negociación. No me parece mal. Atendiendo peticiones, don Miguel Ángel quiere que les aclaremos a ustedes qué es lo que hay de esto de la OTAN, que algunos no creen ni de coña. ¿Cómo van a poner al tío que se asocia con comunistas al frente de los tanques en la situación en la que está Europa? Se van a preguntar pues si sí. va a atacar Miren, con terroristas. circunstancia primera. En la OTAN tenían previsto decidir quién va a sustituir al noruego Stoltenberg el día 11 y 12 del mes que viene. Y han dicho que, mira, vamos a dejarlo 15 días más para allá. 15 días más para allá quiere decir que cabe una candidatura urgente y rápida de Pedro Sánchez caso de fracasar en las elecciones. ¿Qué más circunstancias tiene a favor Pedro Sánchez? De los que suenan, de los que se rumorean como candidatos, no hay ninguno que haya sido presidente de un país importante. Ni importante ni no importante. No hay ninguno que haya sido presidente. En segundo lugar, se buscaba un candidato del sur de Europa. ¿Este lo es? ¿No? ¿O es marciano? No, del sur de Europa. Es verdad que también hubiera sido preferible, querían darle un tonito, una mujer. Ahí no damos, podemos mandar a Begoña. Si vale igual, pues mandamos a Begoña, pero en cualquier caso, ahí pincha Pedro. Vamos a un resumencito de un trabajo con las posibilidades que tiene o no Pedro Sánchez para irse a la OTAN. Veo a Pedro Sánchez como el próximo presidente del Gobierno de España para los próximos 4 años. Aunque algunos ahora incluso dudan si se presentará a la reelección. En el PP no lo tienen claro, es más, ya hay quienes aseguran que podría marcarse un Zapatero, que tras anunciar anticipadas ya había nombrado como sucesor y candidato a los comicios a Rubalcaba. Para la derecha no hay rival al que dirigirse en las próximas elecciones, y el aún presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría incluso estar preparando su marcha. Tono serio el lunes. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Y despedidas sentidas entre los suyos en el Congreso. Nadie niega que el socialista busca una salida internacional de manera inmediata. El despliegue de su amplia agenda fuera de las fronteras desde el año pasado le ha llevado a presidir la Internacional de los Socialistas y la rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Y ahora podría ser la Secretaría General de la OTAN la próxima parada. El calendario ya no falla y los rumores se han hecho cada vez más palpables, sobre todo tras el anuncio por parte de la OTAN de suspender la elección del sucesor de Stoltenberg que estaba previsto para los días 11 y 12 de julio. Dicen que aún no hay consenso y que la decisión se aplaza hasta después de las elecciones en España. La Alianza Atlántica podría ver en Sánchez a un digno sucesor, sobre todo después de no haber encontrado ningún perfil femenino. Y es que el socialista se maneja bien en el ámbito internacional, domina el inglés y el francés, algo que no hacían el resto de expresidentes españoles. Su procedencia, ser del sur de Europa, le hace ganar más puntos en las quinielas. Ha sido también uno de los líderes, según Bruselas, más activos con los fondos de recuperación tras la pandemia. Veremos si otro de los requisitos que necesitan ser exministro también llega. Balbás, posibilidades, brevemente. Bueno, yo creo que tiene pocas. Desde luego necesitaría ganar las elecciones generales
y a lo mejor le interesa hasta irse e investir a otro del PSOE de su clan. Porque claro, aunque ganara, todas las autonomías ya no le queda nada, pero nada de nada, o sea, no pinta nada en el país, pero ninguna ciudad grande ya le queda, o sea, no sé si la próxima debe ser como Mérida o algo así, Vigo, entonces no Vigo, tiene nada. Vigo, o sea, pero Vigo no es suya, vamos, por favor, eso es de Don Abel, vamos, a que no saca ni la mitad de los votos en las generales, te apuesto lo que quieras, allí, a Pedro Sánchez frente a Abel Caballero, olvídate, hombre, eso no tiene nada que ver, ahí saca el 27% si tiene suerte, y el señor Abel Caballero sacó el 60%. ¿Sabes? O sea, porque es un crack, no hay más. Ahora hay que centrarse en los 50 días que quedan para desplazar a este gobierno ineficiente, porque si no nos podemos descuidar y no nos debemos descuidar. Ese es el objetivo. Y luego que el PP y Vox hable de lo que tengan que hablar de los gobiernos autonómicos, que son irrelevantes, porque ese cambio se puede hacer cada día. No sé si me explico. Si tú tienes mayoría absoluta en Extremadura, ¡pum!, además de que no se debe votar. Pues se hace, se dice y se ha acabado. Pero hay que centrarse en lo fundamental. 50 días, votación de un cambio en el gobierno de España, porque nos está arruinando. Y está arruinando a la gente. Está generando una desilusión de la gente en la democracia tremenda. Porque es un gobierno muy autoritario. Es que esto no es serio así. ¿Que se va? Bueno, pues sí, desde luego. Si puede, sí, hombre. Pedro Sánchez se va seguro, si puede, digo. Porque es evidente que lo tiene muy difícil para ganar las elecciones. Pero previamente lo que pretende es dominar el Partido Socialista, tener un dominio, o sea, ejercer el dominio desde fuera. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy complicado. Ya, pero él quiere hacerlo así. Eso es evidente, si quiere seguir mandando en España e irse de secretario general. Pero también tiene una opción, que es la que está planteando. Yo quiero recordar que el único gobierno que ha habido en este país con el 22% de los votos es el gobierno de Sánchez, con un pacto con Podemos, RC, PDeCAT, Compromís, Nueva Canarias, PNV, Bildu, En Comú Podem y el Marea. No me he dejado ninguno. Entonces, ¿es posible que eso se pueda dar? Hombre, claro que es posible, todavía se puede dar eso. Si tiene un escaño más que Vox y que PP, esa posibilidad existe. Y es más, yo me atrevería a decir que esa posibilidad se va a dar, casi con seguridad, sin ninguna duda. Yo he echado la cuenta, ha habido 15 gobiernos en este país, 15 elecciones en este país, y de las 15 elecciones solamente ha habido 3 con un 22 y un 28 y un 28 han sido estas. El resto han estado en los 40. Brevemente, Raúl. No sé yo si el problema lo tiene Sánchez o qué le interesa a la OTAN ahora mismo. La OTAN yo creo que está desdibujando o muy redibujando su mapa estratégico. El problema del conflicto en Ucrania o la guerra de Ucrania no es baladí a la hora de reorientar todas sus estructuras y sus nuevos perfiles. Y hay otro punto débil que es el Mediterráneo. También afecta de manera directa. Vamos a saber algún día qué pasó entre España y Marruecos en los teléfonos, quién sabe el qué y quién no sabe Muy el qué. seguro que lo vamos a saber. ¿No? Algún día lo sabremos. Y no descarto... Eso te invalida como secretario general de la OTAN. Eso o no, o te valida como secretario general de la OTAN. No, depende cómo tengas cerrado el Mediterráneo. Depende de lo que llevaran los teléfonos. De lo que llevaran los teléfonos. Y hay un tema posterior. Aquí hablaban de que se buscaba alguien del sur, parece lógicamente tiene sentido geoestratégico que fuera así por lo que estoy diciendo, pero luego tienes otro problema, ¿no? De que sea presidente. Esto es una, perdone a esta altura de la noche que ya no he venido, esto es una chorrada, ¿no? Solana, pues no, yo sepa, ha habido gente en la OTAN donde han dejado no ser presidentes y no tiene absolutamente nada que ver, director general de la OTAN. Otra cuestión muy diferente es que a Sánchez le venga bien este autobús, como dice Moralmente, para estar en el candelero. Porque es una forma de estar fuera y estar dentro. Es una forma, como ella lo hizo, de salir de una manera honrosa del descalabro al que se precipita y tener una opción de retorno en un escenario de 4 o 5 años. Entonces, una cosa es interés de la OTAN, que ya he escrito por mi criterio cuál es, y otra cosa es la de Sánchez. ¿Que confluyan esas dos opciones? Puede ser, pero la decisión es de Sánchez. Claramente está en la OTAN. Es una decisión muy compleja porque en el caso que fuera secretario general de la OTAN, controlar el Partido Socialista desde la sede de la OTAN es imposible. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista tiene que rebelarse contra su presente inmediato y contra su pasado más reciente, porque si no va a seguir hundiéndose. El Partido Socialista necesita un liderazgo nuevo, necesita una nueva forma de posicionarse dentro de lo que es la política española. Y Sánchez representa lo que no debe ser el Partido Socialista español. Él buscará su supervivencia personal, él buscará reinar después de muerto, insisto, él es un antihéroe de un drama shakespeariano, pero lo cierto y seguro es que
por una cuestión ya de mera supervivencia, hasta los gregarios le darán la espalda, porque evidentemente no habrá nadie que lo apoye en unos meses si finalmente es nombrado secretario general de la OTAN. Bueno, pues no parece que esto de la OTAN a nuestros invitados les parezca muy plausible, ¿no? Los veo fríos. Hay que ganar, si no, no va a ser. Para es Sánchez imposible. esto es un plan perfecto. Que le nombren a un retirado. Llevan trabajando en esto un año, llevan limando asperezas con Biden. Es verdad que Biden pues, se apunta en una servilleta lo que tiene que decir a este que ha venido tan alto y se lo larga y luego se va y dice, este era el de Turquía, ¿no? Este jugador de baloncesto el turco, sí. Con Almeida, ¿no? No, con Almeida no, Biden, cuidado. Y no es de fiar. Ni la memoria de Biden, que no se acuerda nunca de que murió su hijo, que el pobrecito murió de un cáncer cerebral, y él lo da por muerto en las guerras, no sé cuáles, ulteriores. La ha pasado dos veces, ¿eh? Es un fenómeno que redunda. Por acabar con la psique de Sánchez, una persona que se ha hundido personalmente, que ha hundido a su partido, todavía piensa que puede ser algo desde el punto de vista político. Sí, sí. Bueno, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Feliz noche del sábado para vosotros cuatro, para todos ustedes, lo que queda de ella. Feliz domingo, eso sí, les esperamos la semana que viene. Ya estaremos con las listas de los partidos presentadas. Sobre todo las coaliciones. A ver si suman interrogantes. Muchísimos. ¿Sumar o restar? Venga, lo dejamos aquí. Buen fin de semana.